pero realmente es del 9 al 13. Leemos entonces la palabra del Señor, que dice de la manera siguiente. 1 Corintios 13, 9 en adelante dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Tenga la bondad de sentarse si se puso de pie. Y el tema de este día lo he titulado La ley del amor. La ley del amor, entendiéndose que es la ley de Cristo, es lo que Cristo nos enseñó, como Él lo enseñó. Cristo vino a cumplir la ley y nos dejó una ley que es superior, que tiene que ver con la ley del amor, o con ese nuevo mandamiento que nos dice Juan también. Bueno, quiero ir de una manera breve, quiero introducir el contexto de todo esto que hoy hemos leído para poder llegar al punto que es lo que Dios habló a mi vida y quiero compartirle a usted. Y es que para entender esto que hemos leído, porque la mayoría de personas cuando leen que cuando era niño hablaba como niño, jugaba como niño, pensaba como niño, pero cuando fui adulto dejé las cosas de niño, casi siempre hablan acerca de la madurez, de que es necesario dejar las cosas de niño y madurar en la vida cristiana. Pero esa es quizás una interpretación muy limitada de lo que realmente la porción nos habla. Para poder entenderlo es necesario comenzar con la estructura del capítulo. Y en la estructura del capítulo debemos de entender que viene del capítulo anterior. En el capítulo anterior Pablo ha hablado de los dones espirituales y ha hablado también de que somos un solo cuerpo. Termina el capítulo 12 diciendo que por encima de todos los dones que él ha hablado en ese capítulo, él les va a mostrar un camino más excelente. Les va a hablar acerca de que hay, además de tener autoridad y poder sobre los demonios, y tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y tener todo lo que el poder de Dios con el Espíritu Santo nos da, hay un camino, dice él, que es mucho más excelente. Y ese camino mucho más excelente tiene que ver con el amor. Y es desde ahí que él trae este tema, y comienza el capítulo número 13. En el capítulo 13 él habla que si él hablara lengua, si él diera su cuerpo para ser quemado, si él hiciera todo, pero si no tiene amor, nada es. Y hace la lista famosa del capítulo 13 algunos le han llamado el capítulo del amor, y ese amor ágape, no voy a entrar en detalles porque es que es el amor ágape, pero aquí es donde el apóstol dice el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser, no es envidioso, no es jactancioso, se alegra de la justicia. Bueno, y cuando termina de dar esa cátedra de lo que realmente es el amor, y digo cátedra porque no tiene nada que ver con el egoísmo humano, sino que es todo lo contrario, y cuando pone esa ley del amor por encima de cualquier otra cosa, es ahí cuando necesitamos ya comprender lo que continúa. Porque lo que continúa en el verso 9, porque eso termina diciéndolo Pablo hasta el verso 8. En el verso 9 Pablo introduce una verdad muy potente. Pablo introduce una verdad
que va mucho más lejos, que es muy, muy poderosa, porque en parte conocemos, dice Pablo, y en parte profetizamos. Es decir, que la verdad que aquí Pablo mete es que debemos amar, pues realmente no sabemos ni entendemos todas las cosas. Eso es lo primero que él dice. En parte, cuando él dice en parte conocemos, en parte profetizamos, él lo que está diciendo es que todo esto que se está hablando del amor realmente a veces no es totalmente claro, pero él dice en parte conocemos, en parte profetizamos. O sea, no la tenemos completamente claro de este lado en esto de la naturaleza, en este lado de la eternidad. Entonces, él como que llega a conclusiones y va introduciendo esta idea donde dice que debemos amar, pues no sabemos ni entendemos todas las cosas. Parte sabemos por qué el Señor nos manda a amar, pero hay partes que no las entendemos. Y por eso es que es importante entender el contexto de cómo desde el capítulo 12, luego el capítulo 13, que Pablo trae. Porque aquí viene el apóstol y dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. Y esta es una idea potente, porque lo que él está diciendo es que aunque usted lee la palabra, dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no busca lo suyo, no es envidioso. Y cuando uno lee todo eso, uno sabe, en parte sabe que eso es lo bueno. Pero van a surgir preguntas más adelante que se vuelven muy interesantes para todo creyente. Porque aquí lo que Pablo está introduciendo es que debemos amar, pues es lo que nos guarda más que los mismos dones. Sí, uno puede tener todos los dones, pero si uno no logra amar, entonces no está siendo guardado en el amor del Padre. Está introduciendo la idea de que nos podemos equivocar en la interpretación muchas veces de las profecías, pero nunca nos vamos a equivocar si amamos. Si estamos amando al prójimo, no nos vamos a equivocar. Y que si usted conoce todos los misterios, pudiera equivocarse en ese conocimiento, porque somos seres limitados de este lado de la eternidad. Pero cuando amamos no corremos ese peligro. Pero aún ahí dice Pablo, en parte conocemos, en parte profetizamos. Luego en el verso 10 dice, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto. Es decir, que hoy solo tenemos la correcta noción del amor. Hoy tenemos como esta idea del amor de Dios y del amor que debemos de tener por el prójimo. Sabemos que es lo justo, sabemos que es lo correcto, pero fíjense que hoy solo tenemos una noción de ese amor. Hoy nosotros, y no me va a dejar mentir, pero nosotros realmente amamos casi porque es un deber cristiano, pues. Uno termina amando porque esto es un deber cristiano. Y a veces hay algunos que cuesta amarlos, ¿verdad? Y esos que cuesta amarlos, uno realmente, cuando cuesta amar a alguien, uno tiene que apelar a su deber cristiano. Y uno entonces, por amor a Cristo, uno ama a las personas difíciles de amar. Y yo espero que usted lo haga, porque todo creyente, ese es el reto realmente. Amar a los que lo aman a uno no tiene ningún esfuerzo, no conlleva esfuerzo, no tiene chiste, como dijéramos. Ahora, en ese pensamiento, por favor, no he dicho nada nuevo, pero si usted sigue la idea que el apóstol está transmitiendo, es una cosa bella. Y yo estuve buscando y me daba cuenta que pocos han tratado este asunto en la perspectiva que el apóstol lo está comunicando. Porque llega el verso 11, donde el apóstol dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero cuando fui adulto dejé las cosas que eran de niño. Ahora, ahí el apóstol no está diciendo que el creyente va a madurar y que un día ya no va a tener cosas de niño. No, esa es una interpretación, como dije, muy limitada. No voy a decir que es mala,
pero es muy limitada. Y es muy limitada porque está lejos de lo que el apóstol está introduciendo a la iglesia del Señor, a usted y a mí. Porque lo que él está diciendo es que cuando era niño, realmente está hablando de cómo los niños solíamos, y tal vez usted se recuerda que como niños solíamos tener muchas preguntas y preguntábamos cosas a nuestros padres. ¿Y cómo nacen los bebés? ¿Y cómo se hacen los bebés? Y nuestros padres, muchos de ellos con mucha claridad en su responsabilidad, nos explicaban que los padres en su amor se juntan, tienen relaciones sexuales y que de eso sale un embarazo y que son 9 meses de gestación y a los 9 meses el bebé sale. Pero no nos decían mucho. Pero algunos padres fueron muy responsables para explicarnos cómo es que nacen, cómo es que llegan los niños, porque eso preguntamos. ¿Y yo cómo vine? Pero fíjese que esas preguntas que hacíamos como niños recibían respuestas cortas, muchas veces respuestas que nos dejaban con más preguntas. Con una respuesta así el niño se quedaba callado, pero se quedaba confuso. O si no, pregúntele a los que son chiquitos hoy, los niños, pregúnteles, ellos se quedan, pero ¿y por qué? Y entonces hacíamos preguntas y esas preguntas eran respondidas parcialmente. Y entonces Pablo está trayendo una idea maravillosa, porque él está diciendo que así como el niño pregunta, acerca de cómo nacen los bebés y preguntas como esas, de la misma forma usted y yo en este mundo como creyentes nos hacemos las preguntas difíciles del capítulo 13. ¿Y cuáles son esas preguntas difíciles? Pensemos por un momentito. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora, cuando uno llega a estas porciones, si uno es honesto, yo no sé usted si es honesto, pero por lo menos a mí me ha pasado, se está fregado, está como tropezón en ayunas. Sea honesto, no me salga muy espiritual. El amor es sufrido. Cuando me diga, sí, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece, es benigno. Y ese es el estándar. Y uno dice, pero ¿y cómo le hago? ¿Y cómo hago para ser benigno con aquel que me causa daño? ¿Y cómo hago para poder ser bueno como el Señor dijo que fuésemos como Él es? Y uno se hace preguntas realmente, preguntas válidas en cuanto al el ejercicio constante de esta ley, que es la ley del amor. Imagínense que dice que todo lo sufre. Ese todo lo sufre deja 1000 preguntas en seres tan, ¿cómo le puedo decir? Humanos, así, humanos voy a decir. Todo lo cree. Ese todo lo cree. Ese todo lo espera. Cuando ya llegamos a ese punto donde dice que todo lo soporta, que el amor todo lo soporta, y que, oiga esto, todo lo soporta. Yo no sé si le surgen preguntas a usted, pero si somos honestos, nos surgen preguntas, hombre. Porque entonces uno dice, pero ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto tengo que aguantar? ¿Hasta dónde tengo que soportar? ¿Hasta cuánto? Y uno tiene 1000 preguntas.
Y uno dice, esto es imposible, y esto es que usted no sabe lo que me han hecho, es que usted no sabe por dónde yo he pasado, es que usted no tiene idea qué es lo que yo he vivido. Y cuando uno llega a estos puntos en la Biblia y uno dice, no, es que tengo mil preguntas. ¿Cómo es posible que yo pueda tener el amor de Dios? Ese amor que dice que no se irrita, que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, que no guarda rencor. Uno tiene preguntas, uno se hace preguntas, se cuestiona. A eso se refiere el apóstol. Él dice, cuando yo era niño. Entonces él lo que hace es utilizar la forma como de niños nosotros preguntábamos de todo. Yo era preguntón, yo preguntaba todo. Bueno, sigo preguntando, pero quizás es una cuestión para educarme. Pero de niño mi curiosidad, yo no sé cuántas veces puse en aprietos a mis padres. Y Pablo introduce esta idea. Pero no introduce la idea para enseñarnos a madurar en la vida cristiana. Introduce esta idea porque Pablo quiere que todos entendamos que la ley del amor es una ley a la cual nosotros tenemos que adherirnos. Tenemos que buscar amar al prójimo de esa manera. Y aunque surjan mil preguntas, como a los niños les surgen las preguntas, realmente la niñez es muy incomprensible en general. O si no, coméntenme ahí, por favor. Voy a hacer unas preguntas y quiero que me comenten ahí. Yo voy a estar viendo. Ahora, a alguien aquí, a alguien, sus padres le dijeron alguna vez, lo hago por tu bien. Vamos, lo hago por tu bien. Vamos a ver a quiénes les dijeron, hijo, esto lo hago por tu bien. Esa es una. Otra que le hayan dicho, por ejemplo, cuando seas grande vas a entender. Si a usted también le dijeron esa, comparten en este momento. Vamos a ver. Allí están ya comentando. Digan algo si les dijeron, un día vas a entender. Cuando seas grande me lo vas a agradecer. Esa es otra famosa. Cuando seas grande me lo vas a agradecer. Esas son tres muy comunes. Lo hago por tu bien. Un día vas a entender. Cuando seas grande me lo vas a agradecer. Esas tres. ¿Cuál de esas tres es la más famosa? Vamos a ver. Comenten ahí. ¿Cuál es la más famosa? Son tres. Tres. Lo hago por tu bien. Un día vas a entender. Cuando seas grande me lo vas a agradecer. Vamos a ver. Comenten ahí. Hay varios comentando, Así me dijeron, amén, dice. Pero es que sabe algo, no nos podían dar una cátedra, no nos podían enseñar tanto, o que pudieran como digamos nosotros, explicarnos las razones que existían detrás de las decisiones o de las correcciones, o a veces de aquellas cosas inexplicables que la vida presenta. La separación de padres, la muerte de un hermano, y cómo se logra entender. Entonces los papás solo nos decían, cuando seas grande lo vas a entender. No decían, un día ves por tu bien. Lo hago por tu bien, es la más famosa, lo hago por tu bien. Creo que es la más famosa. Y esa es la idea que Pablo trae. Es como que si Pablo estuviera diciendo, miren, el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, el amor no busca lo suyo, no se envanece, no hace nada indebido. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Esto es, y nosotros decimos, Dios mío bendito, qué terrible está esto. Pues esto está muy duro, hermano, esto no se aguanta. ¿Cómo es posible que yo tengo que soportarlo todo? Pero es como que si el Señor a nosotros, cuando nos ponemos así como niños, nos dijera, lo hago por tu bien, hombre. Un día vas a dejar de ser niño, y ya vamos a ver cuándo es que Pablo habla de que uno va a dejar de ser niño, y entonces uno lo va a entender de verdad.
Esa es la maravilla de esto que Pablo introduce. La ley del amor no es una cosa fácil de sobrellevar. La ley del amor no es algo que nosotros digamos, esto está fácil, amar es fácil. Es que amar no es un sentimiento, es una determinación que usted toma. Es algo que usted decide hacer. Así como Cristo decidió ir a la cruz. No lo hizo porque sintió hacerlo. Es más, a su padre le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo aquí, muy muy importante, es que Pablo introduce esta idea de que cuando niños nosotros hacíamos muchas preguntas, pero cuando adultos, cuando a todos los que nos dijeron: mira, esto lo hago por tu bien, es que un día vas a entender y cuando seas grande me lo vas a agradecer. Esos que hoy somos ya adultos, ahora nosotros casi que veneramos a nuestros padres por su abnegación, los respetamos mucho más, les amamos mucho más, comprendemos su esfuerzo, su abnegación, su dedicación a nosotros. Y cuando uno ya es adulto, empieza a entender de verdad. Yo recuerdo la primera vez que salí a trabajar. Recuerdo cómo cuesta ganar el dinero. Me recuerdo todo lo que la vida. Mi mamá me decía: bueno, cuando estés fuera de casa vas a saber de lo que te estoy hablando. No pasaron ni 3 meses cuando yo llegué a los Estados Unidos, fuera de la casa de mis padres, cuando me di cuenta que todo lo que me habían dicho, realmente yo no entendí nunca lo que significó estar bajo techo de los papás. Y esto es lo que Pablo introduce. Pablo ahora entonces compara nuestra estadía en la tierra, y aquí es donde viene lo importante. Compara nuestra estadía en la tierra como la etapa de niños. Otra vez, el apóstol Pablo compara nuestra estadía en la tierra como la etapa de la niñez. Es decir, que mientras estemos en la tierra, las respuestas que vamos a recibir de parte de Dios nos van a dejar así como quedan los niños cuando le decimos: un día vas a entender, un día me vas a dar gracias, un día vas a saber por qué lo hago. Y mientras estemos en la tierra, el creyente saludable, el creyente sano, ha aprendido bien de que no va a tener todas las respuestas aquí en la tierra. Y es esto lo que introduce el apóstol, porque la ley del amor es tan superior, es tan elevada. El amor no busca lo suyo, no se envanece, el amor nunca deja de ser. Entonces introduce la idea, pero eso ustedes solo obedezcan, hombre, solo obedezcanlo, porque no pretendan entenderlo, no pretendamos entenderlo, porque en esta tierra tenemos solo la mitad de la historia, la otra mitad está en la eternidad y pronto estaremos delante del Señor. Cristo viene pronto y entonces entenderemos todas las cosas, dice el Señor. Hoy quizás estás llorando, hoy quizás no entiendes mucho, hoy quizás quisieras las respuestas, pero el Señor te dice: un día eres como un niño y no vas a tener todas las respuestas, porque aunque te las quiera dar Dios, no las vas a entender. En esta tierra tenemos una mente tan limitada. Para empezar, nuestro lenguaje es limitado, nuestro conocimiento es limitado. Si la respuesta implicaría cierto aspecto de la ciencia que nosotros desconocemos, tampoco lo entenderíamos. A mí, cuando alguien me habla en términos técnicos de arquitectura, de medicina, de leyes, yo no entiendo mucho, pero prefiero decirle al Señor: aunque yo no entienda mucho, seguiré siendo niño en esta tierra, pero voy a hacer lo que tú me has dicho, Señor. Y eso es lo mismo que hoy debemos de aprender a hacer. Seguir la ley del amor es entender lo que Pablo entendió. Es que Pablo tampoco lo entendió totalmente. Es que Pablo seguía siendo humano. Entonces Pablo compara nuestra estadía en la tierra con la etapa de la niñez, con muchas preguntas y respuestas, con muchas respuestas a medias, y que nosotros obedecemos porque la palabra de Dios lo dice al final. Mire, hermanos, es que Pablo nos compara como adultos, pero cuando resucitemos y entonces comprendamos totalmente la ley del amor, entonces vamos a entender por qué el Señor dijo: si no perdonan como yo los he perdonado, entonces si no perdonan, yo no los puedo perdonar. Aquí en esta porción el apóstol Pablo pone en perspectiva la visión que él tenía de la vida, de su propia vida y de la vida entera.
Aquí el apóstol Pablo pone como el valor supremo de toda la vida cristiana el amor. Pero termina con un argumento muy sólido para derribar la idea que no se puede amar. Un argumento sólido para derribarle la idea a cualquier creyente que piense que no se puede amar. Y aquí el apóstol Pablo se abandona a la realidad que su única deuda con sus semejantes es amarles, aunque no lo entendiera todo. Pablo decía, aunque amándolos más, sea amado menos. Es decir que Pablo, él sabía que si Dios decía que había que amar de esa manera, pues ni modo, había que hacerlo. Pero él no lo entendía muy bien. Pero él decía, pero estoy seguro que puedo confiar que si él ha dicho eso, cuando resucite y cuando lo que sea en parte haya acabado y venga lo perfecto, y cuando yo sea perfecto, entonces voy a entender así como el viejo entiende a sus padres. No sé si está oyendo, de gloria a Dios. No, así como cuando viejos decimos, hoy entiendo a mi papá, hoy entiendo a mi mamá. Y uno más los ama a sus padres. Dice Pablo, miren muchachos, dice, cuando ustedes resuciten y cuando todos resucitemos, entonces vamos a entender la ley del amor y vamos a decir, qué bueno que le obedecí. Qué bueno que le obedecí, porque ahora entiendo por qué es que el Señor nos manda esa ley, ese nuevo mandamiento. Os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Es algo maravilloso que hasta que resucitemos vamos a decir, ahora entiendo a mi papá, en este sentido al Padre. Ahora entiendo. Y tan difícil que me era cuando era niño, es decir, cuando estaba en la tierra, cuando estaba en este cuerpo. Cuando era niño significa cuando estaba en este cuerpo. Cuando estaba en este cuerpo me costaba entender por qué tenía que amar a aquel que me había difamado, por qué tenía que amar a aquel que me había tratado mal, por qué yo tenía que amar. Yo tengo muchas preguntas para el Señor, ¿por qué? Pero dice Pablo, y pone la figura del niño. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Es decir, cuando estaba en la tierra. Cuando estemos en la tierra vamos a tener preguntas como los niños, vamos a pensar como los niños. Pero cuando seamos adultos, cuando seamos perfectos, cuando seamos maduros, totalmente perfectos en el cielo, entonces diremos, como hoy muchos están diciendo. Miren, hermanos, ¿saben algo? Un día en el cielo, nosotros vamos a estar en el cielo y vamos a comenzar a decir, gracias, paz, gracias, Señor. Mira, yo no entendía mucho y un día tú dijiste que no guardaba rencor, que el amor no guardaba rencor, y entonces me costó y estuve de rodillas un buen rato y te dije a ti, Señor, ayúdame, pero yo no quiero, sácame esto, yo no quiero sentir odio, no quiero sentir rencor contra mi hermana fulana, contra mi hermano. Y cómo me costó, Señor, pero gracias porque lo logré y ahora entiendo por qué tú querías que lo hiciera. Ahora entiendo y ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a caer de rodillas adorando al Señor y diciendo, solo tú eres digno, Señor, así como hoy honramos a nuestros padres. Qué idea más genial la que el apóstol Pablo utiliza para enseñarnos esta ley del amor. Es decir, como que si Pablo se abandona a esa realidad, Pablo se abandona a amar aun cuando no recibimos todo. Tenemos que abandonarnos entonces a amar aun cuando siendo benignos nos hacen daño. Y usted va a decir, está fregado eso, sí está fregado. Así como cuando niños, está fregado, sí, entiendo perfectamente. Amar aun cuando tú no te jactas y ves que otros sí están jactándose. Tú no puedes comprender eso. Amar cuando por creerlo todo te ven la cara de tonto, la cara de tonta. Amar cuando por no guardar rencor te la vuelven a hacer. Eso surgen muchas preguntas, pero el Señor dice, pero inténtenlo. Vamos
Háganlo. Yo sé que como niños no saben por qué se los estoy diciendo, pero háganlo. Just do it. Háganlo, háganlo. Yo sé que no así como cuando nos decían a la escuela, no es que está lloviendo, me duele, vámonos a la escuela. No, es que a la escuela. Y era cosa de que tenía. Y aquí este servidor tenía todas las mañanas que bañarnos, y allá no había agua calientita, era agua fría. Y a las 6 de la mañana a la shower, a la regadera, a la ducha, estuviera frío, estuviera como estuviera. Y allí no había que andar ni enojado, porque también le caía uno. A la escuela, los 5 días, de lunes a viernes, a la escuela. Y Pablo dice, así como niños, atengámonos a la palabra. Cuando él dice que no hay que guardar rencor, y aunque se lo vuelvan a hacer a uno y uno no entiende, y aquí me tienen de tonto, pero inténtelo, dice Pablo, inténtelo, hombre, inténtelo, porque viene el día donde lo vamos a entender con toda claridad. Cuando venga lo perfecto, entenderé por qué debo amar de esa manera. Boom, esa es la bomba. Cuando venga lo perfecto, entenderé por qué aquel que pasa casi como un tonto aquí en la tierra terminará siendo glorificado al lado del mismo Cordero de Dios. Fíjese que hace años, yo voy a terminar rápido, ya me pasé el tiempo, pero hace años hicimos un experimento aquí en la iglesia, y tal vez algunos se han de recordar. Aquí éramos quizás para entonces como unos 50 sectores. Sectores son grupos de células. Y entonces hicimos un convivio en el parque. Y en el parque la idea era que uno sacaba como amigo secreto, pero en ese sentido era un sector secreto. Y ese día, sin que los otros supieran, ese día, en el caso del sector mío, por ejemplo, teníamos que cocinar para el otro sector. Entonces ya más o menos teníamos el grupo de gente que iba a llegar. Y teníamos que nosotros cocinar lo que más nos gustaría que nos dieran a nosotros, cocinarles bien a los demás, con la esperanza de que otro sector, nosotros le salimos a alguien más. Aquellos tenían también que cocinar, y nadie sabía a quién le había tocado ni quién le iba a dar a uno. Bueno, uno sabía a quién uno tenía que cocinarle, pero uno no sabía quién estaba cocinando para uno. Entonces pasó algo extraño. Muchos dijeron, mire, nosotros llevemos alguito ahí aparte, por si los que nos van a dar a nosotros vienen un poco, quizás nos sirven algo poco, así que hay que llevar algo extra. Pero también hubieron sectores que esos se pintaron para ese día. Les dieron carne, fruta, les dieron pescado, les parecía una cosa, comida gourmet, una cosa espectacular. Y entonces hubieron diferentes reacciones. Pero hubo un sector que vino conmigo y me dice, pastor, surgió algo muy interesante. Nosotros cocinamos bien para el otro, y teníamos temor que a nosotros quizás nos iban a dar cualquier cosa. Hermano, dice, el sector que cocinó para nosotros nos trataron como reyes. Si solo faltó que nos hicieran masaje. Nos sentimos avergonzados. Me dijo, porque nos dimos cuenta que somos egoístas y tenemos miedo a amar, porque estamos preocupados que no nos van a amar a nosotros. Y tenemos miedo como el niño cuando el otro le pide un carrito prestado, él llora porque piensa que no se lo van a devolver. Y Pablo dice, mientras estemos en esta tierra, vamos a tener esas preguntas. Vas a decir, uno le ayuda a los demás y mire con lo que le pagan. Sí, es que eres niño, pero sigue amando como Dios manda, porque viene el día de la perfección. Y vas a ver la gloria de Dios, y vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida por toda la eternidad. Denle un fuerte aplauso al Señor si se atreve ahí en la casa. Cuando venga lo perfecto, entenderé por qué debo de amar de esta manera.
Hoy podemos abandonarnos a la verdad que ahora vemos por espejo. Espejo en los tiempos de Pablo no era lo que hoy conocemos como espejo. En los tiempos de Pablo la gente tenía muy limitadas opciones para verse en un espejo. De hecho, no existían los espejos como nosotros los conocemos, sino que lo que eran platos que se les sacaba brillo, especialmente era de bronce. Eran de bronce, se les sacaba brillo para poder verse. Entonces no era una imagen clara, pero se podían ver. Y por eso Pablo introduce la idea del espejo. Hoy vemos como por un espejo, borroso, tal vez no se ve bien. Obviamente que hoy, al entender la porción como un espejo, como los entendemos hoy, entonces se le pierde la belleza al texto. Pero entendámoslo históricamente. ¿A qué espejo se refería? Se refería a un metal bruñido y bien pulido, y allí la gente se veía el rostro. O algunos usaban el agua, pero muchas veces tenían que salir para que el reflejo en el agua pudiera ser claro en sus rostros. Pero usualmente tenían un metal que habían pulido para esa finalidad. Yo termino y digo, hermano amado, la ley del amor, ese nuevo mandamiento que el Señor nos dio, atrevámonos a vivir bajo la ley del amor. Hagamos, aunque no entendamos completamente por qué es que el Señor dejó semejantes cosas que parecen una locura para nosotros. Realmente, mis amados, esta es la única obediencia que podemos darle a nuestro Dios. Porque si para obedecer al Señor necesitamos entenderlo todo completamente, vamos a fracasar en el intento. La obediencia a la palabra de Dios no siempre va a estar clara. No siempre, pero hay que obedecer, hombre. Porque ahorita en parte sabemos, en parte profetizamos, obedecemos, y cuando resucitemos nos vamos a dar cuenta y vamos a glorificar al Padre. Por eso el joven rico, aquel que Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, aquel hombre se fue triste, porque no pudo entender. Como un niño, me van a quitar mi carrito, no se lo puedo dar, me voy a quedar sin que nadie me cocine, decía aquel sector. Si hay que perdonar, perdonemos. Si hay que pasar por alto la ofensa, hagámoslo. Si hay que buscar la paz y seguirla, vamos, hagámoslo. Porque viene el día donde veremos claramente. Viene la mañana y el sol de justicia resplandecerá sobre nuestras vidas. Y todo tendrá sentido cuando estemos frente a nuestro Redentor Jesucristo. Y todo tendrá sentido. Y los que parecíamos tontos y aquellos que nos tomaron ventaja en esta tierra, recibiremos corona de gloria sobre nuestras cabezas. Cierra tus ojos un momento. Dile, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy, Señor, nos atamos a la ley del amor. Hoy nos amarramos a la ley del amor. Y aunque en parte lo entendamos y en parte no lo entendamos, Señor, estamos dispuestos para que cuando seamos adultos y estemos glorificados contigo, entonces podamos decirte, ahora sí entiendo, ahora sí te comprendo, Señor. Gracias, bendito Rey, por tu palabra. Gracias, bendito Rey, por tu palabra.